a hablar primero del poder de la aceptación y la importancia de por qué debemos aceptarlo, porque yo creo que cuando descubrimos para qué somos buenos y para qué no estamos preparados es cuando realmente empezamos a funcionar, empezamos a fluir como corresponde. Así es, Miguel. El libro se llama La fuerza de la aceptación y definitivamente es un poder, porque es el lugar que nos hace ser responsables de nuestra vida. Y definitivamente cuando nosotros asumimos lo que es y dejamos de luchar pensando en escenarios que nosotros creemos en nuestra mente, nuestra vida es más ligera y nuestra vida es más feliz. Y como hablábamos antes, la felicidad se construye a través de momentos. Y lo más parecido a la felicidad es la paz. Y no sabes cuánta paz da aceptar las cosas como 100%. son. Con el libro he tenido testimonios de personas que, por ejemplo, han sido víctimas de una violación. Y te voy a hablar del valor del tiempo. Te voy a hablar de cómo 3 minutos pueden cambiarle la vida a una persona. Una violación técnicamente puede durar 3 minutos, el acto propiamente de la violación. Pero hay personas, y conozco la historia de una mujer que tuvo 25 años reviviendo esos 3 minutos en su cabeza. Y allí viene la historia de cómo una llamada transformó mi vida y cómo una llamada puede ser el detonante de un cambio de historia totalmente de una persona. Y ahí vemos cómo en la psicología nos habla del vaso medio lleno o del vaso medio vacío. Pero en realidad a veces no es el tema de cómo veas el agua en ese vaso, sino cuánto tiempo tienes tú el vaso en tus manos. Te voy a contar la historia de una niña que a eso de las 2 de la mañana recibió en su casa una llamada, la cual atendió su papá, un señor de 50 años, que ya había enviudado una vez antes. Esa niña apenas tenía 5 años. Y estaban recibiendo la noticia de que su mamá había muerto de cáncer mientras estaba en una noche en terapia intensiva. Durante muchos años esa niña tuvo esa llamada, esa escena en la mente de qué sucedió, cómo contestaron la llamada y haciéndose millones de preguntas acerca de cómo eso iba a impactar la vida. Esa niña siempre se imaginaba que su mamá iba a volver y pensaba que en algún momento de su vida iba a poder ocurrir ese reencuentro mágico. Esa niña, me hace mucha gracia que la presentación que se antecedió cantaba la canción de Anita la Huerfanita. En el colegio la llamaban Anita la Huerfanita después de esa llamada. Wow. Esa niña, cuando tiene esa experiencia con la muerte, porque nunca nos enseñan que la muerte forma parte de la vida, como tú bien lo decías hablando con Luis y todos los que hemos tenido esa experiencia de vivir de cerca una situación extrema, no sabía el significado real de la muerte. Y luego, con el pasar de los años, se aferró al amor tan grande de su papá, que trató de demostrar que sí valía la pena lo que su padre había hecho por ella. Entonces se esforzaba por sacar 20, se esforzaba por sacar 19, se esforzaba por sobresalir, para demostrarle a su papá que lo que había hecho por ella valía la pena. Esa historia que te estoy contando de esa niña que le decían Anita la Huerfanita, soy yo. Es la historia de mi vida, que luego cuando tuve 25 años me volví a encontrar con la muerte desde otro enfoque, porque se murió también mi papá. Cuando mi papá se muere, el mundo se me desplomó en un segundo porque sentía que no tenía razón de vivir. A veces nosotros pensamos, ¿sabes que uno de los terroristas más grandes es el ISIS? Y nosotros tenemos a esos terroristas en la cabeza siempre presentes, porque tú dices, yo voy a ser feliz y si tengo el carro, y si tengo el apartamento, y si me gradúo, y si... Y yo tenía todo eso en ese momento de mi vida. Ya me había graduado, trabajaba en comunicaciones corporativas de empresas Polar, después me fui para trabajar en RCTV, tenía mi camioneta del año, en ese momento tenía el apartamento y yo pensaba que todo eso era lo que me iba a hacer feliz. Pero en ese momento, cuando mi papá se murió, me di cuenta que no se trataba de el tener, sino del ser. Y en ese momento, cuando me desplomo, pensé en quitarme la vida. Wow. Pero luego, las vueltas del destino, y que es una de las cosas más bellas que tiene la vida, que siempre te sorprende, es que entiendes que vivir desde la fe y desde la gratitud te cambia el sentido. Albert Einstein decía, hay 2 formas de vivir,
creer que nada es un milagro o creer que todo es un milagro. Y que lo diga un científico tiene un valor muy importante, porque es un hombre que no está improvisando, es un hombre que ha verificado el conocimiento. Yo entendí que todo en la vida era un milagro y recorrí un camino muy largo de terapias, de psicólogo, de buscar herramientas para crecer, de buscar herramientas para cada día ser mejor, y entendí que la aceptación es la fuerza más grande y la fuerza más poderosa para transformar la vida de cualquier persona, y que aceptación no es resignación. Así es. La resignación es: esta es la vida que me tocó, este es el tipo con el que me casé y me lo tengo que calar 20 años más porque esto es lo que yo elegí. No, la resignación viene del ego, porque nos pone en un estado de indefensión, y la aceptación viene del alma. Entender que hay una película completa que, aunque de momento no entendamos, tiene un propósito más grande, y que hay algo que es más poderoso todavía, que nos hace entender que cada prueba forma parte de un proceso que tu alma eligió antes de venir a este mundo para llevar a ser de ti la mejor versión. Por eso la aceptación, está bien que le digas un poder. Es un poder y es una fuerza, Miguel. Porque definitivamente, en la medida de que nosotros aceptamos más, podemos amarnos más y podemos sobre todo entender quiénes somos. Y aceptarnos es un punto de partida para el amor más grande y más verdadero. En mi libro les doy un regalo muy especial, que es una frase muy poderosa, que cuando aceptamos nuestros defectos, nadie los puede utilizar en nuestra contra. Nadie, nadie nunca. Si tú aceptas quién eres, si tú aceptas todo lo que eres, bueno, medianamente bueno, aunque lo califiques como malo, pero que no es malo, y lo aceptas en ti, eso puede potenciarte y hacer de ti un gran valor. Por eso se necesita valentía para aceptar. Se necesita valentía para exponer tu vulnerabilidad. Porque mucha gente se imagina que las personas que son figuras públicas no tienen esas historias vulnerables. Pero somos seres humanos como todos. Y detrás de cada persona hay una historia muy valiosa que contar. Estoy de acuerdo contigo, señores.